Imagina una moto que, en plena recta de Phillip Island, tiembla como si estuviera viva, desafiando al piloto que la domina, y justo cuando crees que has descifrado su secreto, se transforma en algo aún más impredecible, dejando a campeones mundiales rascándose la cabeza en medio del rugido australiano. Francesco Bagnaia, el italiano conocido como Pecco, ha sido el rey indiscutible de MotoGP en los últimos años, pero en este 2025, su Ducati Desmosedici GP25 ha decidido revelarse de formas que nadie esperaba. Y el Gran Premio de Australia en Phillip Island ha sido el escenario perfecto para que este drama mecánico alcance su clímax más desconcertante. Mientras el viento del océano azota las curvas del circuito, Bagnaia se encuentra luchando no solo contra rivales como Jorge Martín o Marc Márquez, sino contra una máquina que parece tener voluntad propia, vibrando, desequilibrándose y convirtiendo cada sesión en una ruleta rusa de sensaciones. Este no es solo un problema técnico, es una saga que ha capturado la atención de aficionados, ingenieros y analistas por igual, recordándonos que en el mundo de las motos de Gran Premio, la línea entre la innovación y el caos es tan delgada como el grosor de un neumático Michelin. Para entender cómo hemos llegado a este punto, hay que retroceder un poco en el tiempo, sin perder de vista que MotoGP no es solo velocidad pura, sino una batalla constante entre humanos y tecnología, donde un milímetro de ajuste puede significar la diferencia entre el podio y el gravel. Bagnaia irrumpió en la escena como un talento pulido en la academia de Valentino Rossi, su mentor, y desde que se unió a Ducati en 2019, ha transformado a la marca italiana en una fuerza dominante. Ganó su primer título en 2022 después de una remontada épica, y repitió en 2023 y 2024, acumulando victorias que hicieron que Ducati pareciera invencible. La Desmosedici, con su motor V4 desmodrómico capaz de superar los 350 km por hora, ha sido el arma perfecta, aerodinámica agresiva, electrónica refinada y un chasis que se adhiere al asfalto como si estuviera magnetizado. Pero en 2025, con regulaciones que limitan el desarrollo aerodinámico para nivelar el campo, Ducati decidió apostar por evoluciones internas, como un nuevo dispositivo de altura variable, el famoso All-Shot Device evolucionado, y ajustes en el motor para mejorar la entrega de potencia. Estos cambios, pensados para mantener la ventaja, han terminado por crear un monstruo impredecible, especialmente en manos de Bagnaia, quien siempre ha preferido una moto equilibrada y predecible por encima de todo. La temporada 2025 comenzó con promesas de continuidad, pero las grietas aparecieron temprano. En las pruebas de pretemporada en Sepang y Qatar, Bagnaia reportó sensaciones extrañas. La moto empujaba más de lo esperado en las salidas, y en curvas rápidas, un leve temblor en el manillar sugería que algo no encajaba del todo. Los ingenieros de Ducati, liderados por el genial Gigi D'Agostino, lo atribuyeron inicialmente a adaptaciones necesarias, comparándolo con cómo un caballo salvaje necesita tiempo para ser domado. Pero en las primeras carreras, como en Portimao y Jerez, Bagnaia ganó con autoridad, silenciando dudas. Fue en Mugello, el hogar de Ducati, donde el primer indicio de rareza surgió. Durante la clasificación, su moto vibró violentamente en la recta principal, obligándolo a reducir gas y perder posiciones. Es como si la moto tuviera un tic nervioso, comentó un analista en ese momento, y aunque Bagnaia lo minimizó como un problema de setup, los datos telemétricos mostraban anomalías en la distribución de peso cuando el dispositivo de altura se activaba. D'Agostino, siempre reservado, insistió en que era parte del proceso de refinamiento, pero en el paddock ya se hablaba de un misterio rojo acechando a la escudería. Avancemos a mitad de temporada, donde las cosas se complicaron de verdad. En Misano, el circuito italiano que Ducati considera su patio trasero, Bagnaia experimentó un fin de semana bipolar. En las prácticas, una de sus motos, recordemos que cada piloto tiene dos unidades idénticas para alternar, respondía perfectamente, permitiéndole marcar tiempos de vuelta que pulverizaban récords. Pero la otra, inexplicablemente, se comportaba como si estuviera desequilibrada, con vibraciones que propagaban desde el tren delantero hasta el trasero. Rumores de alto nivel en el paddock sugirieron que Bagnaia había recurrido a una GP24, el modelo del año anterior, para la carrera principal, aunque Ducati lo negó rotundamente. La victoria llegó, pero con un asterisco invisible. ¿Estaba Ducati ocultando algo? El silencio de la marca no ayudó. En lugar de transparencia, optaron por el hermetismo, lo que solo alimentó especulaciones. Imagina un equipo de ingenieros italianos, famosos por su pasión y precisión, rascándose la cabeza colectivamente mientras analizan gigabytes de datos, y no puedes evitar una sonrisa irónica ante la idea de que, en un deporte donde todo se mide al milisegundo, algo tan básico como un temblor escape a su control. Luego vino Motegi, en Japón, donde el misterio tomó un giro visualmente dramático. Durante la carrera, la moto de Bagnaia empezó a soltar humo por el lado derecho, como si estuviera exhalando un suspiro de frustración. No era una avería catastrófica, el motor no perdía aceite fresco, sino que expulsaba residuos quemados a través del sistema de ventilación,
pero las imágenes fueron impactantes. Bagnaia terminó la carrera, pero su ritmo decayó, y post-evento admitió que se sentía más como un pasajero que como un piloto. No controlo la moto, ella me controla a mí, dijo, con esa calma estoica que lo caracteriza. Los análisis revelaron que el humo provenía de un desbalance en la temperatura de los frenos traseros, posiblemente ligado al nuevo dispositivo que altera la altura de la moto para mejorar la aceleración en salidas y curvas lentas. Este Device 2025, como lo llaman internamente, baja el centro de gravedad en momentos clave, pero en circuitos con baches como Motegi, provoca oscilaciones que se amplifican. Ducati rotó motores para el resto del fin de semana, usando uno de Misano, y aunque no hubo fallos de fiabilidad, el incidente plantó la semilla de duda. ¿Era el motor el culpable, o algo en la electrónica que regulaba todo? Indonesia, en Mandalika, fue el punto de inflexión donde el misterio se volvió crónico. Bagnaia llegó con expectativas altas, pero desde la primera práctica, una de sus GP25 exhibió el mismo problema, vibraciones intensas que lo dejaban desconcertado, como él mismo lo describió. Dagigna convocó a periodistas a su oficina, un movimiento inusual para el ingeniero jefe, y atribuyó el desequilibrio al nuevo Device 2025, explicando que movía la moto más de lo previsto. Pero aquí viene el twist. Cuando le preguntaron a Bagnaia, negó haber usado ese dispositivo en Mandalika. No corrí con él, afirmó, desviando la culpa implícitamente hacia el motor, que empujaba con una fuerza desmedida. Esta contradicción interna en Ducati, Dagigna señalando un componente, Bagnaia otro, creó lo que los fans bautizaron como Ducatigate, un escándalo mecánico que recordaba las intrigas políticas, pero con caballos de fuerza en lugar de votos. El fin de semana fue desastroso. Bagnaia terminó fuera de los puntos en el sprint, su peor resultado en esa modalidad, y en la carrera principal luchó por mantenerse en el top 10. Humillante, lo llamó un analista, y no sin razón. Ver a un bicampeón luchando contra su propia moto es como observar a un maestro chef quemando un huevo frito. Y ahora, llegamos a Australia, Phillip Island, el 18 de octubre de 2025, donde esta moto misteriosa se ha vuelto aún más rara, elevando el drama a niveles shakespearianos. Phillip Island no es un circuito cualquiera, es una bestia salvaje en la costa sur de Australia, con 4,4 kilómetros de curvas rápidas, vientos cruzados que pueden desestabilizar hasta la moto más sólida, y una recta principal donde las velocidades superan los 350 km por hora. Es un lugar donde las motos vuelan, literalmente, si el setup aerodinámico falla y donde la adherencia es un lujo, no una garantía. Bagnaia llegó con dos GP25 supuestamente idénticas, las mismas de Mandalika y Motegi, pero desde la primera sesión de libres, la pesadilla regresó. Una moto funcionaba a la perfección, estable, rápida, permitiéndole marcar tiempos competitivos y sentir esa conexión intuitiva que lo ha hecho campeón. La otra, sin embargo, era un enigma andante. Vibraba como si estuviera poseída por un espíritu travieso, con temblores que se originaban en el tren delantero y se propagaban, haciendo imposible pilotar con confianza. Es exactamente el mismo problema que en Indonesia, pero solo en una moto, y no sabemos por qué, admitió Bagnaia, su frustración palpable pero contenida, como un volcán en reposo. Los ingenieros de Ducati, perplejos, revisaron todo: chasis, suspensiones, electrónica, incluso el impacto del viento australiano, que en Phillip Island puede actuar como un tercer piloto invisible. ¿Podría ser el nuevo carcas trasero resistente al calor de Michelin, que altera el grip en curvas rápidas? Fabio Quartararo, de Yamaha, lo mencionó en Japón, describiéndolo como impredecible y tenso, y en Australia, varios pilotos reportaron sensaciones similares. Pero para Bagnaia, era más profundo. Sus datos mostraban diferencias en cómo la moto respondía al device de altura, que en teoría debería bajar la trasera para mejor tracción, pero en práctica causaba oscilaciones amplificadas por los baches del circuito. Luca Marini, compañero en Honda pero ex Ducati, respaldó la preocupación: espero que tomen decisiones antes de ver crashes en Moto 2, refiriéndose a riesgos en categorías inferiores. En la clasificación, Bagnaia chocó con Marco Bezzecchi, recibiendo una penalización que lo enfureció, pero el verdadero villano era su moto, que lo dejaba vulnerable en curvas donde necesitaba precisión quirúrgica. El sprint del sábado fue un desastre para Ducati. Por primera vez desde 2021, ninguna moto roja en el podio, con Bagnaia terminando en posiciones humillantes. Jorge Martín, de Pramac, dominó, ampliando su liderato en el campeonato, mientras Marc Márquez, recuperándose de una lesión en Indonesia y sustituido temporalmente por Michele Pirro en pruebas, observaba desde boxes con una mezcla de empatía y oportunidad. Bagnaia, post-sprint, describió la experiencia como un puzzle continuo, con su Ducati temblando en zonas donde debería ser estable. ¿La causa raíz? Expertos apuntan a una interacción compleja. El nuevo motor 2025 entrega más potencia, pero combinado con el device y la aero restringida,
crea resonancias armónicas, esos temblores que se autoalimentan, como una cuerda de guitarra vibrando sola. Algunos susurran sobre electrónica fallida, probada exhaustivamente por Pirro en Misano con 150 vueltas dedicadas, pero que en condiciones reales falla. Otros, como Matt Osley, veterano periodista, lo comparan con ser pasajero en tu propia moto, con fallos en frenos por temblores que empujan las pastillas. En la carrera principal del domingo, Bagnaia optó por la moto buena, montando neumáticos hard medium para contrarrestar el desgaste en Phillip Island, donde el asfalto abrasivo devora goma como un tiburón a su presa. Logró un podio luchado, pero el misterio persistió. ¿Por qué una moto idéntica falla mientras la otra brilla? Dajigna, en su oficina, probablemente analizaba datos con el equipo, buscando esa variable elusiva. Shell, proveedor de combustible y aceite, destacaba la adrenalina del circuito, pero incluso ellos desearían una moto predecible. Y aquí, mientras desgranamos este enigma, si ya estás enganchado con cómo una máquina de millones puede volverse tan caprichosa, suscríbete al canal, porque lo que viene en las próximas carreras como Tailandia promete desvelar aún más secretos que no verás en los resúmenes habituales. Pero no terminemos sin profundizar en las implicaciones más amplias. Este misterio no es solo sobre Bagnaia, es un recordatorio de cómo MotoGP evoluciona. Las regulaciones 2027 acercan cambios radicales, motores más pequeños, sin devices aerodinámicos avanzados, para hacer el deporte más accesible. Ducati, pionera en innovaciones como el Winglet o el Olesot, ahora paga el precio de empujar límites. Bagnaia, con su estilo fluido inspirado en Rossi, sufre más que pilotos agresivos como Márquez, quien adapta su brutalidad a cualquier moto. Humorísticamente, uno podría decir que la GP25 es como un Ferrari en un rally de tierra, diseñada para perfección, pero vulnerable a lo impredecible. Expertos como Simon Patterson señalan que el motor fumante de Motegi fue reutilizado en Mandalika sin Isues, confirmando rotación normal, pero el humo era aceite quemado, no fallo. Alessio Piana, analista italiano, aclara que Bagnaia volvió al device 2024 en Le Mans, pero en 2025 lo readoptó, causando movimientos excesivos. En el análisis de ritmo, el sprint de Australia destacó la humillación de Bagnaia, tiempos de vuelta inconsistentes, perdiendo segundos en sectores donde Ducati solía dominar. Fox Sports habló de eschaque para Ducati, con Martín atacando tarde y un ganador disculpándose por atropellar una gaviota, un toque australiano surrealista. Quartararo soltó una bomba sobre su plan secreto para contrarrestar Ducatis, pero eso es otra historia. Para Bagnaia, el camino adelante es claro, resolver Steridel antes de Valencia, o arriesgar el título. Su puzzle continúa, pero su resiliencia, esa calma bajo presión, lo hace favorito. Phillip Island 2025 no resolvió el misterio, lo amplificó, convirtiendo una moto rara en un enigma legendario. Mientras el sol se pone sobre el océano australiano, dejando ecos de motores en el viento, recordamos que MotoGP es esto, innovación al borde del abismo, donde un temblor puede derrocar imperios. Bagnaia, con su Ducati misteriosa ahora más rara que nunca, nos deja una lección: en la velocidad, lo impredecible es el verdadero thrill. Y si este relato te ha hecho vibrar tanto como esa GP25, dale al botón de suscribirte, porque estos dramas mecánicos no los encontrarás en ningún telediario convencional, solo aquí, donde desentrañamos los secretos del asfalto. Mientras el sol se hunde en el horizonte de Phillip Island, tiñendo el cielo de un naranja que parece competir con el rugido de los motores, el misterio de la Ducati de Bagnaia sigue flotando en el aire como una nube de humo de ese motor rebelde que nadie termina de entender. Los mecánicos, con sus monos rojos impecables pero con el cansancio dibujado en los rostros, siguen desmontando piezas en el box, buscando esa respuesta que se les escapa como arena entre los dedos. La GP25, esa obra maestra de ingeniería italiana que debería ser la cúspide de la precisión, se ha convertido en una especie de diva tecnológica, caprichosa, impredecible, capaz de brillar un día y de traicionar al siguiente. Bagnaia, sentado en una silla plegable fuera del garaje, con la mirada perdida en el asfalto aún caliente, parece más un filósofo que un piloto, meditando sobre cómo domar a una máquina que, en teoría, está diseñada para obedecerle. Pero en MotoGP, donde cada décima de segundo es un universo y cada ajuste una apuesta, la línea entre el control y el caos es tan frágil como el ala aerodinámica de una Ducati en plena curva. El paddock, siempre un hervidero de rumores, no ha parado de especular desde el sábado. Algunos ingenieros rivales, con esa mezcla de respeto y envidia que caracteriza a este mundillo, murmuran que el problema no está en el motor ni en el chasis, sino en un software que regula el dispositivo de altura variable, ese artilugio que baja la moto en las salidas para maximizar la tracción. En Phillip Island, con sus vientos cruzados y su asfalto abrasivo, cualquier error en la sincronización de ese sistema puede amplificar las vibraciones hasta convertir la moto en una licuadora sobre ruedas.
Un técnico de KTM, con una sonrisa que no disimula su satisfacción, comentó en voz baja que Ducati ha jugado con fuego al meter tanta tecnología en un solo paquete. Es como intentar meter un elefante en una caja de zapatos. Pero no es solo el device. Los datos de telemetría, que los ingenieros revisan como si fueran arqueólogos descifrando jeroglíficos, muestran picos extraños en la presión de los neumáticos delanteros, como si la carga aerodinámica estuviera fluctuando en momentos clave, haciendo que la rueda pierda contacto con el suelo por fracciones de segundo. Esas fracciones, en un circuito donde las curvas se toman a 200 km por hora, son una eternidad. Bagnaia, conocido por su capacidad para analizar problemas con la frialdad de un cirujano, ha intentado explicar lo inexplicable. En una rueda de prensa tras el sprint, con el micrófono captando cada matiz de su voz, describió la sensación como montar un toro mecánico que decide cambiar de ritmo sin avisar. Esa analogía, tan visual como precisa, hizo que los periodistas intercambiaran miradas, porque no es común que un piloto tan reservado deje caer imágenes tan gráficas. Pero Pecco no estaba exagerando. Durante la Q2, en la curva 1, la infame Doan Corner, donde el viento australiano golpea como un martillo invisible, su moto dio un latigazo que casi lo manda al gravel. La telemetría mostró que el tren delantero perdió estabilidad justo cuando el dispositivo de altura se desactivaba, un momento en el que la moto debería recuperar su postura natural, pero, en cambio, parecía querer bailar un tango propio. Los ingenieros ajustaron la suspensión para la carrera principal, aumentando la precarga trasera para contrarrestar el efecto, pero incluso entonces, Bagnaia admitió que pilotaba con un ojo en la pista y otro en el manillar, esperando el próximo temblor. El equipo de Gigi Dall'Igna, una mente que ha revolucionado MotoGP con innovaciones que otros solo sueñan, está en una encrucijada. En el box, mientras los mecánicos desmontan la GP25 mala, la que tiembla como si tuviera vida propia, se habla de una posible discrepancia en los materiales del chasis. No es que Ducati esté usando piezas defectuosas, la teoría es que una de las motos, ensamblada con componentes que, aunque cumplen las especificaciones, están en los extremos de las tolerancias permitidas, podría estar reaccionando de forma diferente bajo las tensiones extremas de Phillip Island. Es una hipótesis que suena a ciencia ficción, pero en un deporte donde un tornillo de titanio puede costar más que un coche familiar, no es descabellada. Otra teoría, susurrada por un exingeniero de Yamaha que ahora trabaja como consultor, apunta a la interacción entre el nuevo combustible diesel, optimizado para 2025, y el motor V4. Este combustible, diseñado para cumplir con las regulaciones de sostenibilidad, tiene una combustión más limpia pero podría estar generando picos de potencia que la electrónica no logra suavizar del todo, especialmente en una pista como Phillip Island, donde la entrega de potencia debe ser tan precisa como una sinfonía. El drama no termina en los boxes. Los aficionados, apiñados en las gradas con banderas de Ducati ondeando al viento, no saben si aplaudir el esfuerzo de Bagnaia o preocuparse por lo que está por venir. En las redes, los foros de MotoGP hierven con teorías. Algunos culpan al nuevo neumático trasero de Michelin, que, aunque resistente al calor, parece menos tolerante a los baches. Otros dicen que Bagnaia, con su estilo suave y calculado, está pagando el precio de no ser tan agresivo como Márquez, quien parece capaz de domar cualquier moto, incluso una con problemas. Un meme viral muestra a Pecco mirando su Ducati con cara de ¿qué te pasa ahora?, mientras un ingeniero de fondo sostiene un martillo, como si la solución fuera tan simple como un golpe bien dado. Y hablando de redes, si este culebrón tecnológico te tiene al borde del asiento, suscríbete al canal, porque lo que viene en Tailandia y Malasia promete ser un capítulo aún más jugoso de este thriller mecánico. En la carrera del domingo, Bagnaia optó por la estrategia conservadora, usar la moto buena, sacrificar algo de velocidad punta por estabilidad y rezar para que el viento no jugara malas pasadas. Su tercer puesto fue un milagro de voluntad más que de tecnología. En la vuelta 12, mientras peleaba con Enea Bastianini por el segundo lugar, la cámara on board captó un leve temblor en el manillar, un recordatorio de que incluso la moto buena no estaba exenta de caprichos. Bastianini, que usa una configuración más estándar, no reportó problemas similares, lo que refuerza la idea de que el setup de Bagnaia, ajustado a su estilo quirúrgico, podría estar amplificando las rarezas de la GP25. Los datos post-carrera mostraron que la moto de Pecco perdía medio segundo en el sector 3, el tramo más técnico de Phillip Island, donde la estabilidad es crucial. Un analista de TNT Sports lo resumió con una frase que se quedó grabada: Bagnaia está pilotando con una mano atada a la espalda, y aún así sube al podio. Eso es talento puro. Pero el talento no basta cuando tu moto parece poseída. En el debriefing con el equipo, Bagnaia insistió en que el problema no es solo el dispositivo de altura, sino algo más profundo, quizás en la interacción entre el motor y la electrónica que controla la entrega de potencia. Los ingenieros, con sus portátiles abiertos y gráficos que parecen sacados de una nave espacial, asintieron,
pero sus rostros delataban la verdad, no tienen una solución clara. Dajik Na, siempre el estratega, propuso un plan para Tailandia: usar un motor más antiguo, de las especificaciones de Misano, y desactivar el Device 2025 en una de las motos, sacrificando algo de rendimiento en las salidas para priorizar la estabilidad. Es una apuesta arriesgada, porque en un campeonato tan apretado, donde Jorge Martín lidera por apenas 20 puntos, cualquier ventaja perdida puede ser fatal. Pero Bagnaia, con esa mezcla de pragmatismo y fuego interno, parece dispuesto a jugársela. Si la moto me escucha, puedo ganar, dijo, y aunque suena a frase de motivación, en su tono se percibe una determinación que recuerda por qué es bicampeón. Phillip Island, con su paisaje salvaje y su asfalto traicionero, ha sido más que un circuito esta vez. Ha sido el escenario de una batalla donde la tecnología, el talento y la incertidumbre se han enfrentado en igualdad de condiciones. La Ducati de Bagnaia, esa máquina que debería ser la envidia del paddock, se ha convertido en un enigma que desafía a los mejores ingenieros del mundo. Y mientras los fans debaten en las gradas y los analistas llenan páginas con teorías, hay algo innegable: este misterio, con sus vibraciones y sus humos, ha añadido una capa de drama que hace que MotoGP sea más que un deporte, es un espectáculo donde hasta las máquinas tienen personalidad. Si este relato te ha hecho querer saber qué pasa en el próximo capítulo, dale al botón de suscribirte, porque esta historia de velocidad y traiciones mecánicas está lejos de terminar, y en este canal la vamos a seguir hasta el final.